Ya le dije, pues, entonces, nos vamos a PubMed, Mesh, lo ponemos así. Y seleccionamos esta pestaña donde dice Mesh. ¿Sí? ¿Sí lo están logrando ver? Sí, doctora. Sí. Sí. Nos vamos aquí a PubMed Mesh. Y aquí les aparece todas las opciones de buscar en PubMed. Tienen varias. Nos quedamos aquí con el que ya está seleccionado, en Mesh. ¿Vale? ¿Qué son Mesh? Bueno, pues son palabras que ya están en una librería de la base de datos de PubMed, donde te buscas de acuerdo a una palabra como varios sinónimos de esa palabra y aparte, pues con un criterio clínico, con un criterio médico, ¿vale? Entonces te ayuda a tener palabras como Mesh, pero que son con un lenguaje a nivel internacional, ¿vale? Pero aún así tú tienes que seleccionar cuál es el término Mesh que más se acopla a lo que tú te estás preguntando. Entonces, ¿cuáles eran los elementos de mi enfoque arquitectónico? Uno era, ¿en qué tipo de población estábamos trabajando? Pacientes pediátricos. Pacientes pediátricos. Entonces pongámoslos en inglés y yo le pondría child. Le damos Enter, lo escriben en la barra, le das Enter y ya te aparecen varios términos Mesh. Te da una serie de opciones de términos Mesh. Yo me quedo con el primero, que es el más generalizado. Lo palomeo. ¿Vamos bien aquí todos? ¿Lo estamos Sí, haciendo? La profe. intención es que como lo estemos haciendo nos salga el mismo resultado a todos. Al final yo les voy a preguntar qué resultado les dio en esta búsqueda, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien ya se detuvo? ¿Se perdió un poco? A ver, yo tengo una pregunta. O sea, como Sí, que todos los términos que nos están saliendo son sinónimos. No es son algunas propiamente una búsqueda. definiciones. Ah, ok, ok, ok. Todos, algunos son de definiciones. Entonces, tú tendrías que ver cuál es el que se acopla más a lo que tú estás buscando. Por aquí en el 7 dice Child Mortality. Te está diciendo número de muertes de niños entre edades de 12. A mí me interesa ahorita en mi pregunta mortalidad. Si yo estuviera evaluando sobre vida, pues tal vez sí podría palomear ¿no? Esta definición mesh. Pero yo no estoy buscando mortalidad o solamente niños, años introducidos de 1960. O sea, te van diciendo definiciones. Tú tendrías que buscar qué definición se acopla más a tu búsqueda. ¿Sí, Eric? Sí, profe. Gracias. Yo ahorita en mi búsqueda, pues elegí el 1, nada más, ¿vale? ¿Qué hago? Pues lo adiciono a mi cuadro de búsqueda. Le doy aquí adicionar al cuadro de búsqueda. Ya me puso niños con estas definiciones o estos sinónimos, preescolares, niños entre 2 y 5 años, entre 6 y 12 años. Estos son los sinónimos de este, va a buscar artículos entre este rango de edad, ¿vale? O con esta terminología. Y aquí están los operadores booleanos que también ustedes usan. Aquí lo podrían cambiar a or, not, para buscar sinónimos, not para excluir. Pero aquí lo único que yo quiero es adicionar los elementos de mi enfoque arquitectónico o de mi acrónimo PECO, ¿vale? Entonces lo dejo así tal cual y lo dejo así. Ahora, el siguiente paso, borro este elemento de mi PECO. ¿Y cuál era la exposición? Estar en cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos. Entonces pongo intensive unit care. Le doy enter. Y aquí viene también pediátricos, unidad de cuidados intensivos en pediátricos, neonatos. También el PubMed ya tiene como una inteligencia artificial que te va dirigiendo a lo que tú estás buscando. Pero yo en este caso no quiero filtrarlo así porque ya puse el término de niños, ¿cierto? Ya puse el criterio de población. Entonces, no filtro por algo más y nada más lo pongo que busque en todos los artículos que digan unidad de cuidados intensivos. Entonces, él selecciona el término 3, ¿sí? No me interesa incluir algún otro, quiero utilizar el de unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Lo palomeo y ¿qué creen que voy a hacer? Pues igual voy a adicionarlo al cuadro de búsqueda. Entonces aquí ya voy construyendo mi estrategia de búsqueda de acuerdo a mi acrónimo PECO. La población, la exposición
¿Y qué me faltaría? ¿Qué condición de salud estoy en el desenlace quiero evaluar? Infección por beta-lactamasas. Infección por beta-lactamases. Entonces ahí pondría beta-lactamases. Trato de buscar términos los más pequeños, los más sencillos, ¿vale? No pongo infección por beta-lactamases. Nada más pongo palabras clave, así como ustedes también hicieron su búsqueda, ¿vale? Beta-lactamases, le doy Enter. Y selecciono la primerita. No quiero otro tipo con especificaciones inhibidores de beta-lactamasas, van los nombres de los antibióticos, o sea, no. Aquí vienen como los antibióticos que van a atacar este tipo de bacterias. No quiero eso. Nada más yo quiero que me incluya a todas las bacterias que tienen beta-lactamasas de espectro extendido. La selecciono, la 1. ¿Vamos bien todos? Beta-lactamasas, ¿y qué creen? Pues repito el paso. No cambio el operador booleano, lo que yo quiero es unir estos términos de mi PECO y le doy adicionar al cuadro de búsqueda. ¿Qué otra palabra importante tenía? Pues era la de incidencia, ¿no? Yo quería evaluar incidencia. Entonces le pongo incidencia. Le doy Enter. Aquí no he movido nada, sigo en términos mesh. Nada más es borrar en el cuadro de búsqueda, borrar y poner la palabra que continúa. Le doy incidence. Enter. Y selecciono la primera también. Tendría que ver, aquí no es estudios de corte, porque son los ideales para evaluar incidencia, pero yo nada más selecciono el de incidencia. Puede ser que ustedes puedan elegir varias definiciones mesh o varios términos mesh, eso también pueden hacerlo, y eso en automático se los va a unir con el operador booleano OR. Por ejemplo, si palomean este y este, se les va a poner incidence or epidemiology subheading, ¿vale? Entonces, yo ahorita nada más quiero de incidence. Y pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a adicionar a mi cuadro de búsqueda. Ahí ya tengo los elementos de mi PECO. El comparador no lo voy a poner porque, pues, prácticamente a veces no todos los estudios están comparando con lo mismo, ¿vale? Entonces, me quedo solo con estos elementos, que son los que están en mi enfoque arquitectónico. Y ya le doy buscar en PubMed. Esta es mi estrategia de búsqueda. Y le doy búscamelos en PubMed. ¿Cuántos resultados les dan? Sale en 3, ¿no? 3. 3. 3. ¿Es reproducible esta estrategia de búsqueda? Si yo les digo, para responder esta pregunta, yo utilicé esta estrategia de búsqueda y lo hice paso 1, paso 2, ay, perdón, ya lo borré. Pegué otra cosa. Bueno, entonces, ahora podamos ver que aquí seguro ustedes cuando utilizan PubMed ya tiene filtros establecidos de acuerdo a cómo hacen ustedes sus búsquedas. A veces ya tiene filtros porque yo siempre he utilizado 1 año, 10 años, 5 años, ¿vale? Yo no utilizo ningún filtro por año. Si lo utilizo es porque tengo que justificar por qué voy a utilizar ese año de filtro, ¿vale? No hay ninguna referencia bibliográfica o nadie me ha dicho hasta el momento de todos los grupos que hemos tenido y que siguen filtrando por 5 años, nadie nos ha dado una referencia bibliográfica. ¿Por qué filtran por 5 años? Que la mayoría de los profesores le dicen, es que me lo han dicho así mis profesores, pero te han dado la referencia o con base a qué te dicen que 5 años. Ah, bueno, porque necesitamos estar actualizados. Pero si lo vemos desde el punto de vista de ahorita con inteligencia artificial y la globalización y los aparatos electrónicos, lo de ayer ya no está actualizado, lo actualizado es lo de hoy, ¿cierto? Entonces nada más buscaríamos artículos de hoy. Si nos vamos con ese criterio, hay que estar actualizados. Solo veo artículos del día de hoy porque lo demás ya no sirve. Solo el iPhone 17, que es la última generación, sirve y los demás ya son obsoletos. Pues me sirven a mí, por ejemplo, como profesora y como mamá y como, pues me sirve tal vez un iPhone 15 o 14 para WhatsApp, para lo que yo lo utilizo, ¿sí? Entonces, hay que tener muy claro esto de la actualización, qué tan actualizado, qué tal, con base a qué, para qué, ¿no? Si yo les dijera, voy a buscar tratamientos de COVID-19 y lo filtro de 5 años, pues suena muy lógico, ¿no? Porque COVID-19 a México llegó en el 2020 o sucedió en el 2019, entonces, pues tal vez lo tendría que filtrar del 2019 para la fecha, ¿no? Para acá. Antes no voy a encontrar nada más,
¿Por qué? Porque no existía la enfermedad de COVID-19. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Con qué criterios vamos a justificar? ¿Por qué filtré de 1 año, 2 años, 3 años, 7 años, 10 años, 30 años? Y también pueden hacer el ejercicio cuando filtren por estos 10 años y le amplían sin poner filtros de años, no les van a aumentar mucho más artículos. Cuando hacen una búsqueda estructurada, dirigida, específica de una buena pregunta clínica. Los resultados que puedan encontrar en la búsqueda de información va a depender mucho, en 50% dice la literatura, en 50% depende que hayas construido bien tu pregunta clínica. Si tu pregunta clínica no la tienes bien construida y le pusiste muchas cosas alrededor nada más para que se escuchara pues interesante, la verdad es que te vas a perder, o sea, no vas a poder hacer una búsqueda dirigida, específica y con información clínicamente relevante para tomar decisiones clínicas. Lo que yo quiero es que encuentres artículos que respondan tu pregunta clínica y que sea un beneficio para el paciente, no artículos que respondan tu pregunta clínica y que yo me ahorre chamba de leer mucho. Pues eso es lo que yo no quiero. Lo que ustedes deben de buscar es artículos que sean realmente importantes para la toma de decisiones de su paciente, por el impacto que tiene con su paciente, ¿vale? PubMed les da varios filtros, filtrar por textos completos, de resúmenes, el texto completo, aquí no tienen ningún filtro. Por tipos de estudio, tampoco filtré por ningún tipo de estudio. ¿Para qué filtraría yo por tipo de estudio? Pues si solo me está dando 3 resultados, ¿no? En toda la base de datos de PubMed, que es muy amplia, con esta estrategia de búsqueda. Y pues tiene otros filtros adicionales, como en el idioma, en humanos, en sexo. Yo no necesito hacer un filtro más aquí porque no lo justificaría. Creo que es muy sencillo que yo pueda leer 3 artículos, los títulos, y con eso ya darme cuenta cuál responde la pregunta clínica, ¿vale? Entonces, el que yo creo que responde la pregunta clínica es el primero. Me habla como de incidencia, de beta-lactamasas y unidades de cuidados intensivos en pediátricos, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? ¿Copiaron su estrategia de búsqueda? Hagan esto mismo y ahora llévenlo a Google. Copien la estrategia de búsqueda y pónganlo en Google, por favor. Yo la borré, a ver si me vuelve a dar. También hay otra cosa, como en matemáticas, en las sumas, el orden de los factores no altera el producto. Si yo meto incidencia primero y después meto, ahorita yo lo voy a volver a hacer porque borré mi estrategia de búsqueda, te debe dar el mismo resultado, siempre y cuando yo meta los mismos términos mesh de cada construcción de mi estructura de pregunta, de búsqueda, perdón. ¿Sí? Bueno, yo ya lo puse en Google Ujú. y sí me apareció el primerito que nos había salido en PubMed. Ok. ¿Y cuántos resultados te da, Elena, porfa? ¿O cuántas páginas te arroja Google de información? 4. 4 igual. 4. ¿Pueden ver qué cantidad es? Hay como unos puntitos al lado de Google y le dan a ese clic y ya te dice cuántos resultados te arrojó. Mm, Pues ¿Cuál a era mí el otro? me salieron 1340 resultados. No sé si te 1340 resultados. ¿Dónde es Ajá. más fácil buscar información? ¿En un metabuscador o en una base de datos con arbitraje médico? Para nosotros que tomamos decisiones clínicas. El arbitraje. Pues en arbitraje te está filtrando por varias cosas, ¿no? Alguien ya revisó estos artículos antes de publicarlos, ¿sí? Ahora, utilicen otra estrategia de búsqueda, borren la que ustedes habían puesto ahí en mismo Google y pongan como lo hacen ustedes. Child and, o sea, quitando todos los corchetes que les dio esta estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda les puso comillas, les puso corchetes, les puso paréntesis para hacer una búsqueda más específica y reducida, ¿vale? Pero pónganlo sin estos paréntesis, borren eso y pongan child, el operador booleano y luego beta-lactamases y incidencia y unidad de cuidados intensivos en inglés. Y vean cuánto les da Google, ¿vale?
A mí me arrojó 613,000 resultados. Mm, déjenme ver. 613,000. A los demás, aquí, perdón, le dan aquí en herramientas, después de que hacen su búsqueda, le dan aquí en herramientas y ven todos los resultados. 322,000 resultados en 30 segundos. En punto, ¿sí, 30 segundos? Punto 30 segundos. Sí, menos de 30 segundos. ¿Me sirve esta estrategia de búsqueda? Tengo todos los términos de mi pregunta PECO, pero nada estoy poniendo, y operadores booleanos. Lo estoy haciendo en un metabuscador. ¿Voy a revisar estos 322 resultados? No. Ahora váyanse a Google Academic, copien esto. Y lo pegamos en Google Academic. Y lo pegamos aquí su estrategia de búsqueda, sin corchetes ni nada. Y le damos buscar. ¿Cuántos resultados les da? A mí me da 20,700 resultados. A mí también. 20,300. Y ¿Vale? así 6,000. ¿Cómo preferimos hacer nuestras búsquedas? ¿Cómo nos sirven más hacer búsquedas? En metabuscadores, en bases de datos ya con arbitraje médico, con una estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, esa es la intención de que hiciéramos este ejercicio tipo taller y comparar cuántos resultados me está arrojando una base de datos amplia. Normalmente también utilizamos ya la inteligencia artificial, también ahí pueden utilizar, construir un prompt y hacer un buen prompt de su acrónimo PECO, ya específicamente de su acrónimo PECO o de la pregunta clínica que se estén queriendo buscar información y irlo construyendo poco a poco. Lo que sí es que ustedes, siempre que hagan una búsqueda, deben de declarar cómo hicieron esa búsqueda, ¿no? Cómo la hicieron y demostrar la estrategia de búsqueda y decir también cuántos resultados les arrojó esa búsqueda, para que cuando yo quiera replicar esa búsqueda, pues me salga exactamente lo mismo. También es importante esto, o sea, si bien no juzgamos, y de hecho, ay, perdón, siendo raro, que utilicen la IA para generar estrategias de búsqueda, o sea, obviamente es súper útil, ¿no? O sea, no importa, pero lo importante es que si van a copiar y pegar la estrategia de búsqueda, sepan qué dice esa, ¿no? Porque de repente vienen como operadores que ni saben qué son, como corchetes, asteriscos, signos de interrogación, y te preguntan y dices, pues es que me lo sacó la IA, pero pues, si no sabes qué está haciendo esa estrategia de búsqueda, pues mejor yo sí te sugeriría que la trunques, que te bases en esa y vayas viendo, esto hace esto hace esto, y esto no se me está haciendo, pues que te metas y, por un lado, que lo investigues, o que sepas qué está haciendo, o por otro lado, que lo quites, ¿no? Porque si en algún momento te preguntan qué es esta estrategia y por qué le pusiste este asterisco y no sabes, pues, o sea, te estarías evidenciando, ¿no? De que nada, estás como copiando y pegando algo que te puso la IA, ¿no? Y por otro lado, lo que dice Masha, ¿no? Está bien utilizarla, obviamente está bien, ¿no? O sea, no hay por qué no utilizarla, pero declararlo, ¿no? Explicitarlo en tu documento y decir, lo ocupé así y lo ocupé por esto, ¿no? Entonces, nada más. Sí. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? ¿No? Vale. No. Por ejemplo, esta es como ya la presentación de todo lo que hicimos ahorita, lo que acabamos de hacer, como paso 1, paso 2, paso 3, y eso viene en el artículo que les vamos a compartir. No de esta pregunta clínica la generamos para esta clase, sino de otra pregunta clínica, pero el artículo te decía así, paso 1, paso 2, tal cual lo que hicimos ahorita. Tal vez si lo lees en pasos dices, ay, qué aburrido, pero si lo practicas y lo estás haciendo pues de manera rutinaria, pues te va a ser más sencillo. Aparte de esta, pensamos que esta estrategia les puede servir también
no solo para esta materia, sino para sus demás exposiciones, para todo lo que les dejen buscar, y no se estén perdiendo en un mar de información y no saber qué elegir. También a veces nos ha pasado cuando les decimos, comparte la estrategia de búsqueda, nos ponen su estrategia de búsqueda y luego lo pasan en español, o lo que les hace el ChatGPT es ponerle términos, les combina términos en inglés, en español, y hace traducciones como raras, luego vienen términos como plátano y manzana y cosas como muy raras, pero no lo revisaron. O sea, lo que sí es, tienen que revisar todo lo que presenten, tienen que revisarlo antes de presentarlo, ¿vale? Entonces, ustedes ya van para un área profesional, a un área médica donde van a tomar decisiones, entonces, sí revisen, sí auxíliense de las herramientas que tienen disponibles digitales, pero revisen antes de que ustedes hagan una entrega, antes de que vayan a una exposición o con nosotros, o si en este caso, si deciden participar en el cartel, tienen que revisar todo. Ahorita son un equipo de 5 personas. Bueno, ya vimos que hay unos de 6 y otros de 2 y otros de 4, ¿no? Entonces, son un equipo. Entre todos tienen que revisar. Si no revisamos, la verdad es que, pues, si 5 cabezas no alcanzamos a ver un error, es que estamos mal. Tal vez a uno se nos vaya un error, una traducción, pero si a 5 cabecitas se nos va un error, pues ahí sí estamos mal, ¿no? No lo estamos haciendo en conjunto. Entonces, esto es parte de lo que acabamos de hacer. Lo que sí deberían de tener es la estructura de su estrategia de búsqueda, de cómo encontraron esos artículos y los términos mesh que utilizaron. Yo utilicé estos términos mesh para esta estrategia de búsqueda, tal cual las definiciones mesh, como las seleccioné en mi búsqueda, ¿vale? Así tal cual definir cuáles fueron los términos mesh que elegiste. Si elegiste más, declararlos y ponerlos también. Aquí pues ya de screenshot de cuántos artículos encontré. También lo que te hace PubMed es decirte cómo te da como un paso a paso, en un resumen, si te vas en Advanced, te da un paso a paso de cómo hiciste tu estrategia de búsqueda, qué pusiste primero, qué término mesh elegiste y tal, te da como el histórico de qué es lo que estuviste haciendo, qué uniones estuviste haciendo y qué términos booleanos, operadores booleanos utilizaste, ¿vale? Esto es para demostrar que hay más filtros que te sirven para utilizarlos en tu estrategia de búsqueda. Que quede claro que la estrategia de búsqueda no es para reducir número de artículos, más bien es encontrar los artículos relevantes que respondan a mi pregunta clínica. No es encontrar menos artículos, menos información. Si ustedes hacen esta estrategia de búsqueda, van a tener buena información y sean muy cuidadosos en los filtros que ponen para seleccionar la información, ¿vale? Si no se están perdiendo de información importante. También que quede claro de dónde viene esta estrategia, ¿no? De la pregunta clínica, del enfoque arquitectónico, de los acrónimos. Entonces, pues prácticamente es como el paso a paso, es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, ya planteamos nuestra pregunta, ya nos preguntamos, ahora vamos a buscarlo, pero es con base en esto. El ejercicio que hizo Mashe, pues tal cual, sacó la información que metió al recuadro de búsqueda de la pregunta, ¿no? O sea, si ustedes vieron la pregunta, es algo que ya hicieron, ¿no? Que la pregunta ya la tienen ustedes, ya saben hacer preguntas, y ahora sería pues ir un poquito a la inversa, ¿no? O sea, de la pregunta, sacar las palabras clave y meterlas en esta estructura de búsqueda, ¿no? Entonces, que quede claro de dónde viene y pues, ¿Y cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? Sí, justo. Sí. Y ya fue lo que hicimos, buscar el mismo acrónimo PECOG, lo utilizamos en Google. ¿Cuántos resultados dio? En Google Académico también. Sí, Google nos arrojó el resultado que vimos en PubMed también. Y pues ya busqué en 3 bases de datos. Ya hice esta estrategia de búsqueda en 3 bases de datos, o por ejemplo aquí en 2 bases de datos. Pensemos que lo que hicimos en Google era cielo, ¿no? Entonces, hago un diagrama de flujo para revisar con qué artículos me voy a quedar, cuáles son los realmente importantes que tengo que leer. Tendré que leer, a mí me salieron 3. ¿Valdrá la pena leer los 3? No, pues tendrías que saber cuál es el que responde a mi pregunta clínica, ¿vale? Entonces, en PubMed tendría que ver cuántos artículos me arrojó de resultados. Aquí tendría que tener 3 artículos, PubMed, 3 artículos. Pensemos que era cielo, Google nos dio como 10,000 no sé cuántos, ¿no? Y luego tendría que ver qué artículos se repitieron entre PubMed y cielo, ¿no? Y de esos irlos eliminando. Ahorita encontramos que Google tenía el mismo artículo que había encontrado en PubMed, que me dijo esta Elena, ¿vale?
Entonces, ahí ya tendría cuántos artículos me quedo al final y después, ¿qué criterios utilicé? Ah, el que decía, a ver, mi pregunta es de tratamiento, entonces yo filtré, me saqué artículos que no eran de ensayos clínicos, ni revisiones sistemáticas, ni metaanálisis. Entonces saco todos estos artículos, pongo los filtros en mi buscador y entonces ya veo cuántos me quedan. Ah, mira, pues ya nada más de 200 que tenía, me quedaron 70 artículos. Y después ya leo los títulos de esos 70 artículos, nada más leo los títulos y digo, ay, no, la verdad es que 50 no responden, no tienen los elementos de mi acrónimo PICO o PECO, ¿vale? Entonces, me quedo solo con 20 artículos. Después leo el resumen de estos 20 artículos, solo el resumen. Y digo, ah, mira, solo 5 responden mi pregunta clínica. Entonces, al final me voy a quedar con 5 artículos para revisar. No tengo que leer los 70, los 40, los 20, los 30. Solo 5 artículos. Pero yo utilicé criterios de exclusión o criterios de elegibilidad. ¿Con qué artículos me voy a quedar? Creo que 5 artículos en un equipo de 5 personas es más factible que los podamos leer, ¿no? Y los podamos compartir y discutir y con eso tomar una mejor decisión para nuestros pacientes. Hay una herramienta también que les ayuda mucho para hacer este diagrama de flujo, que es Prisma. Y entonces ustedes aquí nada más ponen la base de datos donde buscaron los artículos, la estructura de tu búsqueda, y él solito te pone cuántos artículos y él solito nos vas poniendo. Yo busqué en PubMed, en Cielo y en Cochrane, en estas bases de datos, en PubMed con esta estrategia de búsqueda, en Cielo con esta estrategia de búsqueda y tal. Y ya él solito te va arrojando el número de artículos y ya pones, yo discrimino por, solo quiero ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, y él solito te va haciendo toda esta contabilidad de con qué artículos te debes de quedar al final. Se eliminé lo que tienes que poner manual, hay cosas que tienes que poner manual, ¿no? Solo eliminé 30 por el puro título, no respondían mi pregunta. Y al final eliminé 20 porque en el resumen no respondían mi pregunta clínica. Y esta aplicación solito te va a dejar, bueno, no es una aplicación, es una base de datos, ¿no? Sí. O sea, esta herramienta solo te va a dejar al final cuántos artículos. Sí, sí, sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Y ahora, ¿cómo presento? Si yo quiero exponer mi artículo o quiero exponer mi búsqueda o quiero justificar cuando el profe me dice, ¿por qué me estás diciendo que es mejor esta intervención? ¿O por qué si fue el factor de riesgo la exposición o tal? Ah, bueno, pues haces una tabla similar, no es la misma. Nada más, hay tablas que las organizan de manera diferente. Pero podrías poner una donde digas, bueno, según la evidencia que encontré, yo encontré 5 artículos clínicamente relevantes para este caso clínico. Y estos artículos son de Suecia, de España y se publicaron en el año 2004 y 2005 por Gardner y por Farquhar, ¿no? Entonces, es diferente cómo vas a estar tomando decisiones clínicas. Ya se ve que hiciste una búsqueda que revisaste, entonces, solo me quedé con estos artículos, doctor, porque de acuerdo a mi estrategia de búsqueda y todo lo que vimos ahorita pueden justificar. Y pues están hablando acerca de beta-lactamasas, fue una revisión, el tipo de estudio, la población, el tamaño de muestra, y esas son cosas que iremos viendo más adelante, ¿vale? Pero entonces así puedes presentar tus 5 artículos. Título del autor, el año de publicación y el país, la intervención que estabas evaluando, exposición, el tipo de estudio que elegiste para leer, el tipo de población y puntos importantes. En una tabla muy resumida ya puedes tener esos 5 artículos que tú puedas presentar y justificar cómo es que tomaste tu decisión clínica. Pues, no sé, si tienen alguna duda, algo que comentar. Eh, Flor, Vamos, Flor, vale. Marisbel, ¿qué piensas de esta estrategia de búsqueda? ¿Difícil, complicada? Pues,